Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por la sintonía. Aquí estamos en Perspectiva, Julián Musa y Francis Vargas, con un tema sumamente interesante, pero siempre es bueno agradecer tu sintonía. Aquellos que nos siguen por las redes sociales, los 990, radioeternidad.com, y aquellos que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Sus comentarios los vemos y edifican también. Así que interactúen con la programación de Radio Eternidad, todos los espacios que subimos a YouTube, y este mismo espacio también va a salir en YouTube unas horas más adelante, luego de que termine. La verdad de Dios y la ciencia. ¿Quién gana? Y antes de pasarle a nuestro hermano Julián Musa, quiero introducir con esto. En 1614, Galileo Galilei tuvo un enfrentamiento con la iglesia católica, la iglesia que imperaba en ese tiempo, porque él había asumido las investigaciones de Copérnico sobre que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el Sol y que todos los demás astros giraban alrededor del Sol, Julián. La teoría heliocéntrica. Exactamente. Antes se creía otra cosa. Sí. Luego de esto vino ese choque entre estos dos grupos. Más adelante la Iglesia Católica ordenaría que cesara la enseñanza en 1615, por ahí 16, de que eso no se enseñara. Muchos dijeron que este fue el primer gran enfrentamiento entre la ciencia y la religión. Pero alguien hizo una observación bastante interesante. Y es que realmente no fue un enfrentamiento entre ciencia y religión, porque los que estaban ahí discutiendo el asunto eran dos grupos religiosos. Porque Galileo también era de la fe cristiana, o sea que no hubo ningún enfrentamiento religioso, porque tanto la iglesia era religiosa como también lo era Galileo Galilei. Sí. Así que, Julián, ¿quién gana? Lo primero que hay que buscar es ¿dónde nace la ciencia? ¿De dónde viene? Sí, esa introducción tuya es muy buena, porque ese ha sido un discurso que aquellos que no creen en Dios, aquellos que son ateos, han querido venderle al mundo. De que hay un pleito. Que hay un pleito, cuando no es así, y lo vamos a demostrar. Pero lo primero que es bueno que nosotros sepamos es que la ciencia es ese conocimiento que se obtiene por medio de la observación y la experimentación, que permite que ese conocimiento, al ser analizado, pueda ser estructurado de forma tal que luego cualquier otra persona que use el mismo procedimiento de aquellos que descubrieron ese conocimiento lo puedan llegar a las mismas conclusiones. O sea, la ciencia es un medio para... la ciencia se basa en lo tangible, en los aspectos de la creación, aquellas cosas que son tangibles, no tiene nada que ver con aspectos espirituales. Pero aquí viene el punto y para responder esa pregunta que tú haces de dónde viene la ciencia. El ser humano es capaz de desarrollar conocimientos y generar ciencia porque este es un atributo que Dios nos ha dado por ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí ya empezamos a romper algunos argumentos falsos y contrarios con respecto a la relación que hay entre la fe, la creencia en Dios, en el Dios verdadero, en este caso pudiéramos llevarlo y decir la fe cristiana, y la ciencia. Cuando uno mira, por ejemplo, Proverbios 2:6, dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Dios tiene atributos de su ser que ha transferido a nosotros los seres humanos, algunos. Esos son, teológicamente se conocen como atributos transferibles. Y uno de ellos es la capacidad del ser humano de crear cosas. O sea, y eso, a diferencia de los animales, forma parte de eso de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano puede crear cosas, claro, de manera limitada. No puede hacer que aparezcan cosas como, por ejemplo, Dios que hizo el universo, de nada lo creó. El ser humano hace las cosas que podemos hacer y la tecnología es la evidencia de eso en el mundo de hoy.
lo hacemos a partir de las cosas creadas. O sea, podemos decir que el único que crea es Dios. El hombre lo que hace es que toma de lo creado y fabrica cosas. Exacto, a través de ese atributo que en nosotros viene siendo la creatividad. Ujú. Entonces, la ciencia, es bueno también desmontar argumentos aquí. Hermanos y ustedes que están ahí con nosotros, es importante que sepan que la ciencia no proviene de los ateos, no proviene de los agnósticos, no proviene de aquellos que no creen en Dios, que de hecho, aunque ese no es el tema en sí de lo que vamos a hablar aquí, pero es bueno resaltar que tanto esos grupos, todos los grupos que no creen en Dios, no se fundamentan en ciencia, sino que se fundamentan en creencias, al igual que nosotros. ¿Y qué pasa? Que ellos, al igual que nosotros lo hacemos, usamos la ciencia, pero ellos le dan un significado diferente porque no creen en el que da la ciencia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, ni los ateos son dueños de la ciencia, no son dueños ni los evolucionistas. De hecho, el libro El origen de las especies de Charles Darwin, que este libro que fue publicado el 24 de noviembre de 1859, no es un tratado de ciencia. No. Es un libro filosófico. Las argumentaciones filosóficas de cómo Darwin entendía las cosas. Entonces, esas son cosas que hay que desmontarlas porque desde la perspectiva bíblica, el quehacer científico es cumplir con el mandato, con lo que se conoce teológicamente como el mandato cultural. Y vamos a ver dos textos bíblicos, Francia, antes ya de pasar, ¿verdad? Y que sigamos interactuando, que yo creo que esta parte es muy importante establecerla. Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Algunas cosas que salen a relucir aquí en los 2 versículos de Génesis, el primer libro de la Biblia. Habla de que llenen la tierra y sométanla. La palabra someter la tierra tiene que ver con administrenla. Sean, ejerzan dominio, pero en el sentido de hacer una administración de ella, no de explotar la tierra, como está pasando en el mundo actual por el consumismo. Y en Génesis 2:15 habla de que para que cultivara y lo cuidara. O sea, el mandato cultural de lo que está hablando es de que nosotros se nos manda a tomar el material que ya ha sido hecho por medio de la creación para nosotros hacer cosas con eso que tengan como fin, número 1, darle gloria a Dios por su gran poder. Número 2, que nosotros podamos ver más cerca a Dios por medio de estudiar su creación. Y número 3, para que nosotros podamos hacer cosas que sean para el beneficio de otros. Y en todo lo que yo te he dicho, eso es hacer ciencia. Sí. Mira, una de las cosas, y los oyentes que están ahí, una de las cosas que hace la ciencia pura, o sea, la ciencia en su más pura esencia, es que lleva a cabo un riguroso método, que es llamado el método científico. Sí. La ciencia se limita a este método científico. Exacto. ¿Y cómo surge este método científico? Primeramente, en algo que la pseudociencia, pues... El cientificismo, como se exacto, le llama también. Omite. Y son los sentidos sensoriales. ¿Por qué? El método científico comienza primeramente con observar. Exacto. Y es algo que lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, cualquier amigo oyente. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de cosas? Primero, observamos qué hay a nuestro alrededor. Si no lo entendemos, nos preguntamos. Eso es. Comenzamos a elaborar ciertas conclusiones como hipótesis. Podría ser esto, exacto, por aquello. Y uno dice, bueno, podría ser eso. Deja ver si es así. Y viene un experimento respecto a eso. Eso es. Y eso va a determinar si mi conclusión, si mi hipótesis tiene una conclusión correcta o no. Y eso me va a llevar a eliminar si estoy equivocado y volver a intentar. Y cuando al final, como tú decías al principio,
debe salir un enunciado, el cual debe ser universal, no simplemente local. Claro, no puede ser local y debe Se debe ser, cumplir y que otros cuando lo hagan de la misma conclusión. Exactamente, debe cumplirse. Lo haces tú en Alaska, lo hago yo en Dinamarca. Eso debe cumplirse. Y los enunciados universales tienen un cumplimiento universal, por eso se llaman así. Lamentablemente, la pseudociencia pasa por alto muchísimas veces este método científico, por lo tanto, es muy dudosa su reputación. Claro. Toda ciencia que no se enmarca en un método científico riguroso, como el que acabamos de mencionar, que fue instituido por la ciencia pura, usted debe poner entre comillas cualquier resultado o enunciado que ésta llegue a una conclusión. Exacto. Y por eso mismo es que cuando usted le diga a alguien, como muchas veces hemos tenido que debatir con personas así, conversar, en buena lid, ¿verdad? Personas le digan, no, porque lo mío es la ciencia. A mí hay que hablarme de ciencia. Y esa gente te tratan de responder la pregunta de dónde vino la vida usando de que la ciencia, o de dónde vino todo usando de que la ciencia. Esa persona está hablando cosas que no tienen para nada sentido, porque la ciencia solamente puede ser usada con aquello tangible. ¿Tangible? La única manera de una persona decirnos a nosotros que el mundo vino de nada es que él estuviera allá cuando vio que de la nada se produjo algo, que eso es filosóficamente, o sea, viéndolo en una perspectiva lógica, eso es una locura, porque la nada nunca ha producido nada al día de hoy. O cuando dice, por ejemplo, que la vida viene de lo que se conoce como la abiogénesis, o sea, que de materia inerte, al azar, se dieron situaciones y de ahí surgió la vida. Usted tiene que decirle a una persona que venga a decirle algo así, que cuando él lo vio, o en qué laboratorio se ha experimentado que de una mota de polvo vino la vida que hoy hay de las miles de especies. O sea, lo que le estoy tratando de decir con esto, que el que le venga a decir a usted que lo de él es la ciencia para entender el mundo y que era las grandes preguntas de la vida, respondérsela con eso, esa persona lo que está es queriendo impresionarlo a usted con un invento, porque eso no es real. Mira, Julián, alguien dijo, y con toda la razón, que para creer en la ciencia, en este tipo de ciencia que ha emanado en los últimos años, hay que tener más fe que para creer en Dios. Pero claro. Y es que, oigan algo, oyentes, oigan algo. Este tipo de ciencia, lo que nos quiere hacer creer a nosotros es... O sea, el cientificismo. Sí, ese tipo de ciencia. El cientificismo, que es la pseudociencia. Quiere hacernos que saca creer, a Dios de la ecuación. Exacto. Que el universo se convirtió en una gigantesca licuadora y agarró una sopa, hizo un tremendo, un caldo galáctico de polvo, de moléculas, de átomos y todo eso. Y aquí en la Tierra agarró todas las bacterias y todas las cosas que supuestamente ya estaban. Y ella agarró y batió todo y de ahí salió todo. Pero hay un problema, yo sé que tú lo vas a abordar más adelante. Es que los verdaderos científicos y que han seguido el método tradicional de la ciencia pura descubrieron algo que nadie puede refutar. Hay un orden en el universo. Y el caos no produce orden. Que más adelante seguro tú vas a hablar sobre eso. Pero ¿son contrarias la fe cristiana y la ciencia? La ciencia y la fe cristiana nunca han sido enemigas. Nunca han sido enemigas. No, porque lo tuyo es ciencia, lo tuyo es religión, lo mío es ciencia. Eso también es impresionismo. Eso es falso, de toda falsedad. Y por el contrario, la fe cristiana y la ciencia siempre han sido aliadas, siempre han ido de la mano y de hecho las ciencias modernas nacen del cristianismo. Así es. Y esto es importante entenderlo porque las ciencias modernas que surgen en el siglo, a partir estamos hablando del siglo XVI y siglo XVII, donde ahí tú mencionabas, se establece lo que es el método científico que le da todo un giro al quehacer científico y hoy día la ciencia que se hace en estos tiempos viene de ese aporte de las ciencias modernas y
anteriormente, estamos hablando de que anteriormente a que Darwin sacara el famoso libro del origen de las especies en el siglo XIX, ese conflicto no existía. Nadie hablaba de eso. Todo el mundo sabía que había una relación de alianza entre la fe y la ciencia. Ese conflicto viene porque, sobre todo, en el tiempo que vivimos hoy, una época anticristiana, nosotros vivimos en una época que está totalmente contrario al cristianismo y nosotros bíblicamente sabemos por qué eso pasa, o sea, para nosotros no ignoramos eso. El marketing y la filosofía postmoderna que imperan hoy, que tuerce la historia, ha querido venderle al mundo de que hay un conflicto entre la ciencia y la fe cristiana, sobre todo. Sí. Porque aquí yo tengo que resaltar que las ciencias modernas nacen del cristianismo y el cristianismo ha dado herencia al mundo en el quehacer científico, Francis. Y sabes también que avivó en los últimos años, en este milenio, un poquito ese debate, o un poquito, no mucho, los escritos de Stephen Hawking. El nuevo ateísmo. Sí, el nuevo ateísmo. Eso levantó una nueva generación de pensadores que se inclinaron, por supuesto, al ateísmo. Y eso fue un fuego. Cierta ocasión, seguro nuestros oyentes, muchos de ellos lo llegaron a ver. Él sufría de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa. Muy, muy terrible. Sí, muy terrible, murió de esa manera. En el 18, vivió unos 76 años. Él trató de explicar el origen del universo tras afirmar que el Big Bang fue el comienzo de todo. Pero cuando le preguntaron, ¿y antes de eso qué? No, esa pregunta no es necesaria porque antes del Big Bang no había tiempo. O sea que Dios no tuvo tiempo para crear nada antes de eso. O sea, es lo que te decía, él estuvo ahí, él vio, él fue testigo de lo que pasó. Porque es lo que te digo, para creer en ese tipo de ciencia que viola los parámetros del método científico, hay que tener más fe que para creer en Dios. Pero es que el tema en cuanto a la creación ya se ha establecido y está claro de que el universo tuvo un comienzo. Sí. O sea, entonces, y eso, un aporte muy bueno lo dio a principios del siglo pasado Albert Einstein, cuando estableció la teoría de la relatividad. Él demostró que la materia, el espacio y el tiempo surgieron en el mismo momento. Eso le da un punto a favor a Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, y la palabra de Dios, la palabra de Dios habla que antes de los tiempos Dios ya era. Exacto. Muy interesante. A nuestros oyentes, siempre recordarles que le agradecemos su sintonía, que este video estará siendo subido unas horas después de que finalice y que lo pueden ver en YouTube y que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. WhatsApp 809-566-1909. La verdad de Dios y la ciencia. ¿Quién gana? ¿Cuáles son las herencias? Ya que estuvimos hablando de dónde viene la ciencia, los primeros científicos, ¿qué herencias tenemos? Bueno, ahí sí hay tela donde cortar, mi hermano. Vamos a tratar de decirles cosas muy puntuales, pero esto también es una motivación para que ustedes investiguen. Miren, la mayoría de los padres de la ciencia moderna eran creyentes. De hecho, el padre del método científico que tú mencionaste anteriormente, dígaselo ahí. Ese es el que le da origen a ese método científico que permite hacer la ciencia pura, que le da un giro a la forma de hacer ciencia anterior, que era basado en los conceptos y en las argumentaciones aristotélicas. Es Galileo Galilei, precisamente. Y Galileo Galilei, mira lo que dijo Galileo Galilei. Dice una frase de él: tanto las sagradas escrituras como la naturaleza proceden de la divina palabra. Las verdades no pueden contradecirse unas a otras. Galileo Galilei no era ateo, era una persona creyente en Jesucristo. Mira otro de los padres, considerados padres de las ciencias modernas, lo que le puso la zapata a la ciencia que tenemos hoy. Sir Francis Bacon, quien fue el que estableció el método científico de investigación sobre la base de la experimentación y el razonamiento inductivo, dijo: Dios de hecho ha escrito 2 libros, no solo uno,
Por supuesto, todos estamos familiarizados con el primer libro que escribió, es decir, las Escrituras, pero él escribió un segundo libro llamado La Creación. Blaise Pascal, quien fue un matemático y físico prominente, con leyes incluso que llevan su nombre, dijo: solo hay dos clases de personas coherentes: los que gozan de Dios porque creen en Él y los que sufren porque no le poseen. Nicolás Copérnico, que tú lo mencionaste al principio del programa, fue un astrónomo que puso el primer sistema de planetas basados matemáticamente que giran alrededor del Sol. Esto, la teoría heliocéntrica. Y miren qué dijo Nicolás Copérnico: a través de una observación constante y un contacto significativo con el orden divino de la estructura del mundo, arreglado por la sabiduría de Dios, ¿quién no sería guiado para admirar al constructor que lo crea todo? Y cabe resaltar que eso es lo que hace la ciencia realmente, nos permite admirar al creador. Isaac Newton, voy a dejarlo, pudiera mencionar muchísimo más, pero vamos por razones de tiempo. Isaac Newton estableció las bases para la mecánica clásica, así como valiosísimos aportes para la física. Y mira lo que dijo Isaac Newton: creo que cuanto más estudio la ciencia, más creo en Dios. Otro argumento de la herencia del cristianismo son las universidades. Las universidades más prestigiosas e importantes del mundo occidental fueron creados por cristianos. Cuando hablamos, por ejemplo, en el Reino Unido de Oxford, Cambridge, en Estados Unidos, Harvard, la famosa Harvard, que Harvard es el apellido de un pastor que se llamaba John Harvard. O sea, eso es lo que no se dice. No. Claro, que se han secularizado es otra cosa, pero el origen de eso fue la cosmovisión cristiana por la importancia que le daba a la ciencia como un medio de admirar la grandeza de Dios. Cuando hablamos de Yale, cuando hablamos de Princeton y otras universidades, fueron creadas por cristianos. Y este último dato, que creo que es contundente: de los 100 científicos que han cambiado el mundo, 100 científicos que han cambiado el mundo, 45% eran creyentes en Jesucristo, 2% eran ateos y 53% de otras cosmovisiones diferentes. Eso es lo que el mundo de hoy no te dice. No. Pero la historia sí te la dice. Y es como una frase que se usa mucho en la apologética: siempre el dato mata el relato. O sea, por más que la gente diga, los datos están ahí. Lo que pasa es que vivimos, vuelvo y repito, para darte paso, Francis, vivimos en una cultura postmoderna que niega la veracidad de los hechos históricos. Pero el cristiano tiene que saber que nuestra fe, de hecho, es una fe histórica, porque tiene unos años de recorrido que la iglesia del Señor tiene en este mundo. Y por ende, la historia nos da punto a nosotros en el sentido de ver cómo Dios es el dador de la ciencia y la ciencia es un instrumento para nosotros admirar la grandeza del Señor. Déjame aportarte otra herencia también. Se trata de Maria Mitchell, que fue la primera astronauta en los Estados Unidos y que también fue elegida para la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1848. ¿Qué decía ella? Hasta lo voy a leer para no perder nada. Dice: creía que las revelaciones de la Biblia y la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia no están en conflicto. Si parecen estarlo, dijo ella, es porque no se comprende ni uno ni lo otro. Exacto. O sea, si usted lee la palabra de Dios y recibe la iluminación para entenderla y ve todo lo que hay, como decía el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, las estrellas y todas las cosas que tú creaste, ¿a quién se la atribuye? Se la atribuye a Dios. Y no hay mucho, no, porque ciertamente Dios en su palabra no se propuso dar explicaciones científicas ni cómo hizo. Dio a grandes rasgos ciertos datos. Pero incluso la misma Biblia contiene ciencia. Dios habla de la forma de la tierra. Dios habla de su longitud. Dios habla de los ciclos del agua. Dios habla de muchísimas cosas. De cómo el sol nace aquí, se acuesta allá. O sea,
desde el principio la Biblia ha abordado ciertos temas de ciencia, aunque Dios no era su prioridad en ese momento, decirnos cómo fue que Él creó el átomo, cómo creó el universo. Simplemente dice, por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron hechos por su palabra. Exacto. Y cuando tuve, por ejemplo, hablando de esa persona más reciente, Francis Collins. Francis el Collins. médico Francis Collins, que Barack Obama en su gestión dijo que es lo puso en alto, dijo que era como uno de los científicos más grandes, Francis Collins, quien es cristiano, quien es conocido por sus descubrimientos de genes causantes de enfermedades y por haber dirigido el proyecto Genoma Humano durante 9 años. Y el presidente Obama lo consideró uno de los mejores científicos del mundo. Ese señor, quien era ateo, mira qué interesante, él era ateo, y en el trabajo que él hizo vinculado a esto, al genoma humano, sí, y viendo las informaciones del ADN, impactado y maravillado por el diseño inteligente que vio en el hombre, se convirtió. Y Francis Collins, tú lo ves, que habla de Jesucristo. El padre de genoma, sí. Tremendo eso. Eso es así. Entonces, es que cuando tú te expones, es como decía Mitchell aquí. Si usted entiende eso, no hay problema. No hay conflicto entre una cosa y la otra. Porque de Dios procede la ciencia. Del ser humano es la tarea de averiguar ciertas cosas, cómo funcionan. Pero todo estaba ahí cuando nosotros llegamos. Sí. Es que en la necedad nuestro entendimiento se ha nublado. Eso es así. El gran hoyo, el gran obstáculo que tiene la pseudociencia en querer tratar a través de muchas suposiciones, porque quedemos claros, hay muchísimas cosas que se quedan en suposiciones. Hay muchísimas cosas que se quedan en teorías y no pasan el rigor del método científico, de muchas cosas que se dicen y se han probado. Claro que sí. Tus sentidos sensoriales no te aprueban eso. No. Para nada. No, Tú dices, no. pero ¿y cómo es que yo no siento tal cosa o yo no veo tal cosa? ¿Y cómo es eso? Muchas cosas ha sido, podríamos decir, una clase de adoctrinamiento a través de los años. Es para que adoctrinamiento. tú creas cosas que no te han dado una explicación convincente. Es que al final es eso. O sea, esto no le gusta a los ateos, pero hay que decírselo. O sea, el ateísmo es una secta. El ateísmo no es ciencia. El evolucionismo, el cientificismo, nada de eso es ciencia. Todo eso es secta. Todo eso es creencia lo que está detrás, que utiliza los hallazgos científicos para ellos dar opiniones que la ciencia no da con el fin de persuadir a otros. O sea, el ateísmo, el agnosticismo, todo esto entra en el marco de las sectas religiosas. Eso le pica porque Claro. ellos creen que no creer en Dios es sinónimo de ciencia, pero esa no es la verdad. Y el creyente tiene que estar claro con esto, porque muchos creyentes se creen esa mentira. Claro, por inercia, no investigan, no se preguntan, no cuestionan. Recientemente estuve leyendo hace unos días un artículo que salió de que se creía que si para Dios ser Dios tenía que violar las propias leyes de la física. Y decía que si él puede estar en todos los lados, si él puede viajar más rápido que la luz, un reguero de cosas ahí. Porque dice que en ningún momento ellos han visto en ninguna parte del universo que se violan esas leyes de la dinámica, de todo eso. Y estuve chequeando otra información de que se descubrió últimamente que hay uno de los planetas, no me acuerdo ahora mismo si es Uranio o Neptuno, que es el único que gira al contrario de todos los planetas. O sea, ese viola las leyes completamente. Yeah. Mientras todos van vuelta a un lado, este va rebelde por el otro lado. Y hablan de los taquiones que viajan mucho más allá de la luz, más rápido. Y yo pensaba, pero la verdad que la osadía y a veces la necedad de las personas lo lleva a cometer desaciertos. Porque como un simple ser humano quiera reproducir una ley universal en todo el universo en un cuartito de laboratorio, quiere recrear las mismas condiciones sin que se den. Porque cuando Dios estaba haciéndolo todo, habían ciertas leyes que es muy posible que ya no estén en vigencia, porque se trataba de un proceso
creacionista, de cómo Dios lo estaba haciendo todo, y hay cosas que Dios usó en un momento que ya no era necesario que siguieran activas. Evidentemente. No, ellos quieren incluso una ley que es universal, galáctica, ellos quieren recrearlas y experimentos, recrearlos en un laboratorio, Julián. Mira, esa gente esas personas llegan hasta un punto tal que en estos días, no sé si tú viste, de que los ángeles de Apocalipsis, de que recreando los ángeles de Apocalipsis, y parecía una cosa de que llena de ojos, una cosa horrible, que yo lo quité desde que lo vi, porque es que el ser humano, lo que pasa es, y no sabiendo que ahí se usa un lenguaje simbólico en ese caso particular, pero lo traigo en un tema como este, de ver hasta dónde llega la necedad del hombre en querer replicar, querer ridiculizar aquello que es superior a ellos. Porque es que Dios no es hombre. O sea, ellos quieren encasillar a Dios bajo la misma mentalidad de ellos como seres humanos. Y si algo está muy claro en la Biblia, es que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios. Para nada. Pero somos limitados. Y esos atributos que Dios nos ha transferido a nosotros son en pequeña proporción lo que nos ha transferido, porque otros no nos los ha transferido, en pequeña proporción, pero Dios es muy diferente. Entonces, el creyente sí está claro con eso. Entonces, esa es la gran diferencia, aunque sabemos que para que ellos puedan entender eso, y ese es el llamado a aquellos que no son cristianos y están ahí, debes de conocer a Cristo, que es el medio que Dios ha dado para que el hombre sea salvo y tenga un acercamiento con él, y los ojos de las tinieblas, la oscuridad que hay bajo el entendimiento humano mundano, que no puede percibir nada de las cosas de Dios, sea quitado para que usted venga y conozca a Dios y pueda admirar a Dios por medio de su creación. Sabes, hay una nueva generación de científicos que se ha estado levantando, que han dejado la tarea de ir a la casa de Dios a través de la ciencia, porque han entendido que a través de la química usted no va a encontrar a Dios, usted no va a poder demostrar que Dios no existe. Y han dejado sabiamente ir a la casa de Dios a través de eso. Y realmente nosotros, llevando este programa, esperamos que con la gracia del Señor, usted pueda despejar ciertas dudas y que pueda comenzar a utilizar el razonamiento y todo lo que Dios le ha dado para usted observar a su alrededor y darse cuenta de que hay muchas cosas que esta ciencia moderna, que no que todo es malo, no, pero cuando se inmiscuyen en querer transgredir la persona de Dios en todo el universo, ahí es donde fallan. Eso es. Mira, yo tengo un comentario aquí que me llegó por WhatsApp, que creo que es muy interesante leerlo. Dale. Que es de nuestro hermano Miguel Almanzar, a quien Miguel saludamos Almanzar. con mucho cariño. Gracias, Miguel, por tu sintonía. Sí, muchísimas gracias. Dice, lo voy a leer. Es interesante entender que hace muchos años atrás, grupos de poder han tomado las universidades y profesores para promover muchas de las malas y dañinas costumbres de la sociedad, que quieren imponernos, como la ideología de género y otras más. El cristianismo y la creencia en Dios es un gran obstáculo para imponer sus creencias como sectas que son en todo el mundo. Y ese comentario de Miguel es muy bueno, porque sabemos que hay toda una agenda que quiere sacar a Dios y, por ejemplo, meter la teoría de la evolución, que ella misma lo dice, es una teoría, es una suposición. Una teoría. Y convertirla en una ciencia, eso ha sido una violación grande al razonamiento de las personas, porque la teoría, la evolución, cuando una persona te dice que la evolución es ciencia y tú le preguntas, dime, ¿dónde se ha replicado? ¿Dónde se han hecho esas cosas que sustentan el evolucionismo? ¿En qué laboratorio se han hecho? No te van a saber decir nada, porque esos son cuentos de patio. Y que no pueden, Julián, dar un veredicto científico creíble, porque es que tú no puedes recrear en un cuarto lo que pasó en miles de millones de años luz. Y por eso es que el eslabón perdido no termina de aparecer. Exactamente. Esa evidencia de un cambio de una especie a otra nunca va a aparecer, porque eso nunca se ha dado. Imagínate. Ya nos queda poco tiempo. Sí. La ciencia, ¿qué dice sobre el diseño inteligente? Mira, yo creo que esto es importantísimo, porque el diseño inteligente, que es conocido también como el argumento teleológico,
ha sido abrazado por muchos científicos, no todos, claro, pero muchos científicos, incluyendo científicos que no creen en Dios, porque el diseño inteligente nos dice que todo tiene un propósito, que todo tiene un orden, y el universo en que vivimos ha sido, gracias a la ciencia, que volvemos a repetir, que es un don de Dios, una virtud que Dios le ha dado al hombre, ha sido observado científicamente y se ha podido ver cómo está todo perfectamente afinado, diseñado y calculado matemáticamente. Por ejemplo, la velocidad de la luz, hay cálculos para establecer la velocidad de la luz. La velocidad de la luz ha sido calculada matemáticamente, la constante gravitacional, el eje de la Tierra, la masa electrón y protón y un gran etcétera ha hecho que muchos científicos concluyan en que esos valores no dependen de las leyes de la naturaleza y que esas configuraciones parecen, incluso Stephen Hawking, que tú lo mencionaste, aunque él era ateo, él mismo llegó a decir, bueno, eso parece como si hubiese sido puesto, aunque él no cree en eso. No. Pero llegan a ese punto como que si pareciera que fueron puestas a propósito y que hay valores que son conocidos como las constantes fundamentales, que si se cambiara una cosita de esa, un poquitito, una milésima, eso impediría la vida física de cualquier tipo sobre la Tierra. O sea, todo está hecho de una forma tal que es para que haya vida en la Tierra. Y eso, y quiero concluir con este versículo, Francis, que es Romanos 1, del 19 al 20, que para mí es muy contundente y que sintetiza muchas de las cosas que hemos hablado. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Por qué traigo este texto? Porque la ciencia, al tratarse de analizar la creación, lo que debe de llevar al hombre es a que sea maravillado de que realmente hay alguien que hizo todo y qué poder tan grande se ha manifestado para hacer todas las cosas. O sea, la ciencia es aliada de Dios y respondiendo de manera sintetizada a la pregunta, la verdad de la fe cristiana y la ciencia, ¿quién gana? Quien va a ganar siempre en ese sentido es Dios, porque la ciencia es una virtud dada por Él. Y la palabra de Dios es verdad. Punto. Pasará toda ciencia, tanto en lo que es el don de conocimiento, pero pasará también toda esta ciencia terrestre, todas estas investigaciones, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Eso es. Alguien dijo que la ciencia necesita de pruebas y la religión necesita de fe. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y mientras esa ciencia siga en su camino tortuoso y no venga la ciencia pura y pruebe a través de un método científico respetable como el que existe, y no deje de estar tirando teorías improbables y enseñándolas como verdades por asunto de adoctrinamiento, lamentablemente esa ciencia seguirá equivocada. La ciencia, cuando se usa de manera objetiva, siempre nos va a llevar a Dios. Siempre nos va a llevar a Dios. Usted abre una puerta y encuentra a Dios al otro lado. Aquí estoy yo. Así es. Y eso muchos científicos lo pudieron ver de esa forma. Esto es un tema sumamente largo y que pudiera extenderse, pero quisimos condensarlo con las cosas más importantes para que nuestros oyentes sean edificados. Todos hemos sido edificados y llegamos al final de esta parte, perspectiva, dándote gracias a ti, Julián, una vez por traernos un tema tan interesante como hemos tratado hoy, la verdad de Dios y la ciencia. ¿Quién gana? Muchísimas Dios gracias. siempre gana. Dios siempre gana. Nunca ha perdido una Porque batalla. la ciencia es de Él. Y todo conocimiento no procede de Dios. de Él. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.